Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer unas recomendaciones a lo que sería un lavarmin. Esto es un calefón eléctrico. Tengo varios videos de reparación de lavarmines de estos calefones. Se lo dejo acá el enlace para que lo puedan ver. Y las recomendaciones, vamos a entrar de lleno ya a hablar de este tema, es que a la hora de instalar tengan siempre en cuenta de poner una llave térmica, una llave digamos termomagnética para corte general de lo que sería nuestro lavarmin. Esa es la principal, y que sea siempre de los dos polos, porque hay en casos donde utilizan, acá voy a subir una foto para que vean, donde colocan térmicas unipolares y bueno, sí, en sí corta lo que sería fase, pero en sí hay que utilizar que corte los dos polos. La otra recomendación que utilizo siempre es que le coloquen, si uno lo da vuelta, pueden ver que tiene la conexión de cable a tierra. Siempre coloquen una jabalina para su seguridad, es lo más conveniente, digamos. La otra recomendación para que no los quemen, porque esto siempre pasa, adentro, toda la serpentina, digamos, toda la cañería que tiene, nosotros tenemos los dos resistencias, la de 10 amperes y la de 20 amperes. Eso sería el 1 y el 2. Para la 3, como dijimos muchas veces, es la unión de entre la 1 y la 2. Pero ¿qué pasa? Si nosotros dejamos en el 1, en este caso, pero abrimos el agua y tarda en recorrer el agua, el circuito, adentro de la cañería hay aire y eso hace activar lo que sería nuestro relé, nuestro diafragma. El diafragma que nosotros tenemos en esta parte donde activa y ahí hay corriente, digamos, funciona la resistencia. Si cuando activa esto y nosotros todavía tenemos aire dentro de la cañería, lo que va a hacer es que se queme la resistencia. Si está en el 1 se va a quemar la 1, si está en la 2 se va a quemar la 2, pero si está en la 3 se van a quemar la 1 y la 2. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, en el caso de no tener térmica, abrir la canilla, dejar que salga el agua y después poner la temperatura que uno quiere. En el caso de tener una llave térmica, siempre es recomendable que esté apagado. Por ejemplo, quiero que salga en el 2. Tenemos la llave apagada, abrimos la canilla para que salga el agua. Cuando empieza a salir el agua y sale el agua bien pareja, digamos que no se corta, ahí recién levantamos la llave térmica. En ese caso, cuando accionaría, digamos, el diafragma, esto ya estaría lleno de agua, entonces no se te va a quemar. Esas son recomendaciones principales a la hora de que el lavarmin funcione bien, digamos. Si no, se le va a quemar y directamente van a tener que hacer reparar. Y hoy en día está bastante caro, pero estos lavarmines son uno de los principales, digamos, acá en el norte de Argentina, donde funciona muy bien. Otra cosa que me gustaría aportar y mostrarle, digamos, es que si utilizan siempre mucho tiempo, puede pasar lo que pasa en estos casos. Se termina derritiendo, a ver si podemos acercar un poquito, se termina derritiendo y lo que hace es que después no puedan mover lo que sería para cambiar la posición de temperatura. Así que siempre cuando se van a bañar, el baño no tiene que ser muy prolongado, porque acá pasa muchísima temperatura y amperaje y lo que termina es derritiendo la carcasa y después van a tener que sí o sí cambiar todo. Eso es algo muy importante a la hora de reparar, porque lo primero que vamos a hacer cuando reparar es ver si funciona la resistencia, si funciona el diafragma y si tenemos bien funcionamiento de lo que sería el comando de la selectora de temperatura. Y una de las últimas cosas que quiero recomendar es que siempre utilicen cable de 4 milímetros. Viene siempre de 4 milímetros, pero por debajo de eso no colocan, porque como dije, cuando colocan en el número 3 vamos a tener 30 amperes, así que eso hay que tener muy en cuenta. Bueno amigos, espero que el video le haya sido útil. Únicamente es para informarle un poquito
cómo funcionan estos lavarmines, las recomendaciones que hay que tener. Así que eso era lo único que quería informarles. Bueno amigos, nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.